Este texto es sumamente interesante y sumamente hermoso porque toca respecto a un tema que a nosotros en gracia y verdad nos apasiona o debería de apasionarnos, que es el ocuparse de las Escrituras. Veíamos la semana pasada que explícitamente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de la lectura pública de las Escrituras, la exposición de las Escrituras, y veíamos como continúa diciendo el texto en el versículo 13, que esto involucra la exhortación y la enseñanza. Nosotros aprendíamos el jueves pasado que estas escrituras son importantes porque no son como leer, mi hermano, cualquier otro libro, cualquier obra humana. Las escrituras no son simplemente un libro sagrado, sabio, que tiene algunas cosas buenas que usted puede extraer. Nosotros veíamos que las escrituras son el testimonio de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. No hay testimonio de Jesucristo fuera de las escrituras. Una vez estas fueron completadas, mi hermano, vinieron a cumplir el rol de los apóstoles y de los profetas en los tiempos en que la iglesia iniciaba, tiempos en los que el canon bíblico aún estaba siendo escrito. Por ejemplo, esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo viene en una época en la que todavía este libro estaba siendo completada, pero como veíamos en Hebreos 1, versículo 1, el Señor ha hablado de muchas maneras en diversos tiempos a través de los profetas, pero ahora lo ha hecho por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, es expuesto a través de las Escrituras. La lectura pública de las Escrituras es lo que nos permite a nosotros asegurarnos que estamos aprendiendo de Cristo. Hoy en día se ha vuelto muy cliché escuchar que gente dice: sé como Jesús. No tenés por qué meterte tanto en doctrina, mucha letra mata, sé como Jesús. La pregunta es: ¿cómo podemos ser como Jesús si no vamos a la escritura que habla de Él? Si no cumplimos con lo que Él mismo nos manda, de encontrarlo a Él en estas escrituras. Por eso es que la lectura pública, veíamos, es la única forma en la cual los ministros de Cristo Jesús pueden explícitamente mostrar al Cristo que también deben vivir. Es cierto, nosotros podemos vivir vidas piadosas, y antes había una frase que, bueno, por la gracia del Señor creo que nos encargamos, al menos en nuestros círculos, de apabullarla, que era vive la vida cristiana y si es necesario usa palabras. Vive el evangelio y si es necesario usa palabras. Eso es una falsa dicotomía terrible, hermano. Usted tiene que vivir el evangelio, pero la única manera en la cual esa virtud que el Señor nos da puede ser atribuida a Jesucristo es que usted oralmente exprese que la gloria es de Cristo. Si usted no comparte esta verdad, es imposible. Y para que nosotros, los que enseñamos en la iglesia local, podamos decir que estamos enseñando a Jesucristo, tenemos que hacerlo de forma pública a través de las Escrituras. Hablábamos de la importancia de entender que leemos las Escrituras entendiendo que Dios ha obrado en el pasado. Veíamos cómo el Señor ha obrado de tantas maneras, cumpliendo toda la profecía, trayendo a cumplimiento todo lo que Él prometió, y que esto garantiza que nuestra vida presente y nuestro futuro están seguros en Dios, quien ha prometido también que nuestro futuro para aquellos que hemos creído en Cristo es la gloria junto con Él. Y eso nos debe de llenar de gozo. No podemos hacerlo si no es a través de la Escritura, la misma Escritura que desde antes profetizaba, que de antemano profetizaba, que nos testifica del cumplimiento de todas estas cosas y que nos anuncia lo por venir. Hoy en día los cristianos debemos hallar la esperanza en esas Escrituras.
Y ese es el mensaje que debe ser predicado en todo púlpito cristiano, en todo lugar donde se predique el evangelio. Veíamos que la lectura pública de las Escrituras involucra la exhortación. Y la exhortación, mi hermano, veíamos que involucra advertencias, que involucra consejo y que involucra aliento. Es decir, las Escrituras entran en lo tocante que tiene que ver de su vida, de su proceder. Hay advertencias claras, específicas, prácticas sobre su vida diaria, sobre el pecado, sobre sus consecuencias. También, mi hermano, hay consejos los cuales deben ser dados, veíamos, en sabiduría, porque decíamos, nadie quiere el consejo de un necio. Y la palabra de Dios es la que nos permite dar ese tipo de exhortación que trae la advertencia, el peligro de la vida en desobediencia al Señor, el consejo que nos lleva a la obediencia, el mismo evangelio, y el aliento para seguir adelante. La exhortación que hacemos mediante la palabra es la que también le anima a usted, mi hermano, a seguir adelante. Porque si no es a través de la palabra de Dios, usted no tiene ninguna base sólida para estar confiado que el camino que usted está iniciando y está llevando en Cristo Jesús tiene alguna garantía. Cuando usted viene a las promesas firmes de la palabra de Dios, usted encuentra un terreno firme sobre el cual pararse. Usted ya no vive en dualidad de pensamientos. Es cierto, podemos hallar consejos de hombres, muchas veces nos lo dan sin pedirlo. Estamos en situaciones y se acercan. Y hay personas que tal vez nos quieren mucho, nos aprecian mucho, pero no están sustentadas en la palabra de Dios y se nos acercan y nos dan consejos varios, consejos que jalan de un lado para otro, opiniones divididas. Pero ¿dónde usted va a encontrar el consejo unánime de Dios? Solamente en las Escrituras. Por eso es que Pablo tiene tal preocupación que mientras él no ha llegado a Éfeso junto con su discípulo Timoteo, él se ocupe de la lectura de las Escrituras. Es completamente vital. Pero veíamos también que la lectura pública de las Escrituras conlleva enseñanza. Y esta enseñanza, mi hermano, no se trata nada más del acto académico, de que acá los que nos paramos vengamos y le expliquemos la Biblia y le digamos lo que aquí dice y nos vayamos al hebreo y nos vayamos al griego y traigamos la historia. No, mi hermano, eso es tan solo parte del proceso. Veíamos el ejemplo, aquel que a mí me cautiva mucho, del instructor de aeronaves, de alguien que le va a decir a usted cómo volar una aeronave. Y qué bonito que se puede todos los manuales y se puede todo lo necesario para volar, pero que le diga a usted: yo nunca he volado una aeronave, pero conmigo te vas a levantar la primera vez. Todos salimos corriendo. Porque la enseñanza, mi hermano, no se queda solamente en la teoría. Toda enseñanza que es válida, así como la sana, la buena doctrina, es posible llevarla a la práctica. Usted puede oír enseñanzas de hombres elocuentes que tienen un montón de cosas que uno lo animan, lo levantan, pero al ser enseñanzas vacías de la verdad de Dios, lo que terminan haciendo es que son completamente imprácticas en la vida. Por eso usted escucha el evangelio de la prosperidad, en el cual usted va a ser prosperado por venir acá y ofrendar, por venir y asistir a una iglesia, y en la vida práctica no funciona, solo le funciona al falso pastor que lo está predicando. Y así cualquier falsa enseñanza del evangelio no puede ser llevada a la práctica, porque simple y sencillamente no está cimentada en las Escrituras. Pero la enseñanza de las Escrituras es el conocimiento necesario para la vida y la piedad. Y se acuerda, nos íbamos a 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 4.
donde nosotros veíamos cómo el apóstol Pedro, y lo vamos a leer rapidito para que podamos recordar, decía: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero, mi hermano, no el conocimiento vago, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes, y esta es la finalidad de estas maravillosas promesas, no son cosas, mi hermano, que tienen que ver con nuestra vanidad, sino que dice: a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Acá veíamos lo interesante que es esta terminología que algunos hasta la han utilizado para enseñanzas de error completamente heréticas. Pero acá lo que está haciendo Pedro es mostrándonos la unión a Cristo y cómo Cristo, que es uno con el Padre, nos llevan a vivir vidas virtuosas, a vivir vidas del Evangelio, vidas conforme a la palabra de Dios y a la ley de Dios, lo cual nos hace parecidos a Dios, partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo concerniente a la vida y a la piedad, mi hermano. Porque de esa manera termina diciendo Pedro: habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Solo el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que se nos ha concedido el poder vivir de esta manera, mi hermano. Disfrutar de la naturaleza divina y escapar de la corrupción que hay en el mundo. Así de vital es la enseñanza. Y esa enseñanza, mi hermano, debe ser hecha con fidelidad al texto bíblico, pero también con el ejemplo de vidas que modelan la palabra de Dios. Aquel que se para como obispo, como pastor de las ovejas en el púlpito, debe estar capacitado no solamente en la parte teórica de las escrituras, sino también en vivirla. Y lo digo esto con temor y temblor porque aquí estoy parado. Pero es mi deber que lo que aquí estoy diciendo yo sea capaz de reproducirlo en una vida que le sirva a usted de ejemplo. Porque si yo no soy capaz de hacer estas cosas, mi hermano, por la ayuda del Señor, por medio del poder de su Santo Espíritu, claro está, porque yo soy un pecador, así como usted, yo no soy un ejemplo. Ahora bien, usted dirá: que me salvé, eso es solamente para los pastores. No, mi hermano, usted es creyente, por ende se espera lo mismo de usted. Porque si se espera que usted también sea capaz de pastorear. Si usted es padre de familia, usted también tiene un hogar. Bienvenido, tiene un lugar que pastorear. Si usted está soltero, pues usted tiene otros amigos más jóvenes que usted. Usted sabe que ha cometido torpezas en su vida y usted no quiere verlos caer en el tropezadero a sus amigos más jóvenes. Usted tiene que pastorear. Para todos, mi hermano, para las mujeres también. Las mujeres deben cuidar las unas de las otras, deben cuidar las que son madres de sus hijos, deben ser maestras en el hogar. Y eso no se logra simple y sencillamente siendo tarabías bíblicas. Porque muchas de esas madres y de esos padres lo que han hecho es causar odio a sus hijos por las iglesias y por la escritura, porque no viven la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios es vivida, el amor es el vínculo perfecto. La verdad es dicha en amor y también la vida es practicada como una vida que verdaderamente refleja la gloria de Dios. Las personas pueden ver en usted que usted se parece a aquello que está descrito acá en las escrituras. Y esa es la única enseñanza, mi hermano, que vale la pena recibir y que también vale la pena dar. A eso se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo que se ocupe de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza.
Y el día de hoy que nos estamos centrando en el versículo 14, yo quiero que nos vayamos a Proverbios capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 7. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. Vaya poniéndole ojo a la terminología aquí. Para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia ¿qué? Conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples, como usted y como yo, prudencia, y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este inicio de Proverbios es muy interesante, mi hermano, y tal vez nuestras traducciones, que hoy en día son muy buenas, no logra capturar lo completo que acá el idioma hebreo nos transmite cuando dice los proverbios de Salomón. Y el nombre Salomón mismo es interesante, porque si usted se va al hebreo, prácticamente están las mismas consonantes de Shalom, y hay dos consonantes más, hay una Vav y una Hei ahí que están de más, que lo que hacen es que personifican la palabra Shalom. Lo personifican en masculino. Es decir, usted sabe que Shalom es paz. De alguna manera podríamos decir que una traducción del nombre de Salomón es el pacífico, o el que modela la paz, de alguna manera interpretándolo. Si usted eso lo lee en español, una interpretación diría los proverbios de aquel que modela la paz, hijo de David, rey de Israel. Usted sabe quién es el príncipe de paz. Y si bien es cierto, estos son los proverbios del rey Salomón, verdaderamente estos son los proverbios de aquel que modela la paz, del príncipe de paz, de Jesucristo. Pero también, mi hermano, hay otro sentido. Estos también son los proverbios de aquellos que tienen la paz con Dios. ¿Y quiénes son los que tienen la paz con Dios? Aquellos que unidos por medio de la fe en Jesucristo han sido justificados y tienen paz con Dios. Por ende, los proverbios son de Jesucristo y son de su pueblo. La sabiduría y la enseñanza de la que aquí se habla, que debemos aprender, son una necesidad del pueblo, mi hermano. La capacidad de poder recibir instrucción en sabia conducta es propiedad del pueblo de Dios unido a Cristo, porque estos son los proverbios del príncipe de paz. Nosotros aprendemos justicia, juicio y equidad porque nosotros somos el pueblo de aquel rey justo, que sus juicios son perfectos. Nosotros somos aquellos simples, mi hermano, porque en nosotros no hay mayor virtud, pero somos aquellos simples que podemos obtener prudencia. Somos aquellos jóvenes, y hablábamos la vez pasada, yo les decía, nosotros en la mesa somos relativamente jóvenes. El mayor en la mesa, que no voy a decir el nombre, tiene 42 años, va para 42 años. ¿Verdad? Somos jóvenes. Y yo digo, ¿y cuál es la esperanza? Que nosotros en la mesa podamos guiarle a usted de una manera que agrade al Señor.
¿Por qué? Porque los simples reciben prudencia, porque los jóvenes pueden recibir conocimiento. Esa es nuestra esperanza, hermano. Y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. El inteligente adquirirá habilidad, mi hermano. Y de esa manera nosotros podemos entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Es decir, de esa manera usted se vuelve un buen intérprete de la misma escritura, mi hermano. No solamente un intérprete académico, sino un intérprete que la lleva a la práctica. El temor del Señor está en medio de todo esto. Y el temor del Señor no es simplemente venir y temblar delante de Él, porque el Señor. El temor del Señor es aquel respeto reverente, es aquel reconocimiento en adoración. Cuando usted se acerca en adoración y en reverencia al Señor, ese es el principio de la sabiduría. No hay tal cosa como alguien sabio, verdaderamente sabio en este mundo. Puede haber sabiduría que Dios nos permite, mi hermano, a través del hecho de que nosotros tenemos la revelación general, y hay gente que muestra cierta sabiduría sin conocer a Cristo, pero la verdadera sabiduría solo viene a aquellos que temen al Señor, mi hermano. Y el principio de la sabiduría es ese temor. Y para que la enseñanza en una iglesia pueda ser una enseñanza sabia, debe venir de una iglesia de hermanos y hermanas que temen al Señor. El primer lugar donde el temor del Señor debe estar es en el púlpito. Porque si desde acá yo modelo y reverencia al Señor y respeto al Señor, yo no estoy siendo alguien que teme al Señor, y el principio de la sabiduría ni siquiera se aplica a mi vida. Los necios son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y los necios, mi hermano, son precisamente aquellos que nosotros debemos de discernir y encontrar para poder exhortarles y llamarles al arrepentimiento. Cuando usted se le dice, mira, no tenés que juzgar, Jesús dice, no juzguen, juzguen con justo juicio. Y el justo juicio, mi hermano, es el que usted hace cuando usted predica el evangelio. Es totalmente opuesto la predicación de la verdad y del evangelio a decir yo no juzgo de ninguna manera. Claro que usted juzga. Cuando usted se le acerca a una persona y le expone el hecho de que es pecador, necesitado del perdón de Dios, de la redención que viene solamente por la fe en Cristo Jesús, usted está juzgando a esa persona. Usted está juzgando que esa persona va a ser condenada si no es por medio de Cristo. Por ende, usted debe de ser capaz de juzgar para poder predicar el evangelio. Pero el juicio justo, habíamos visto, solo viene de la sabiduría que es dada a aquellos que temen al Señor. Y eso es vital en la enseñanza cristiana. El versículo 14 de donde estábamos en 1 Timoteo capítulo 4 dice Pablo a Timoteo: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y alguno podrá decir, ¿y esto qué tiene que ver? Primero que nada, usted tiene que entender que este don espiritual que está acá hablándose en el versículo 14 trae un contexto. Ese contexto es que el capítulo 4 inicia hablando de la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Luego en el versículo 6 dice: al señalar estas cosas a los hermanos, es decir, al hacer el justo juicio, al descubrir aquellos que son apóstatas, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Y dice, pero nada tengas que ver con fábulas, dice, profanas, propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo en la piedad. Y luego llegamos al tema de la enseñanza, de ocuparse en la lectura de las Escrituras. Por ende, cuando Pablo le dice que no descuide el don espiritual que está en él, está hablando específicamente, mi hermano, de la capacidad de aplicar las Escrituras que le han nutrido a él, porque eso es lo que dice anteriormente. Timoteo es un hombre nutrido en las Escrituras, y el don espiritual que él tiene, el don de Dios, es un don que le da la capacidad no solamente de enseñar, sino también de discernir entre las enseñanzas de demonios que está al principio de este capítulo, pero también de discernir la diferencia entre la doctrina errónea de demonios y la buena doctrina que es conforme a la piedad. Por ende, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, le está diciendo, tú tenés ese don. Y tenés ese don porque eso es lo que a ti se te ha confiado a través del ministerio que se te ha dado. Y usted y yo sabemos quién era Timoteo. Timoteo era un enviado de Pablo. Él era un vicario apostolar. Él estaba haciendo la obra de apóstol. Por ende, él debía de ser un hombre que tuviera la capacidad de discernir entre la apostasía, el error, las enseñanzas de demonios y lo que era la verdadera enseñanza de un buen ministro de Jesucristo en la piedad. Pero esto no era solamente importante, mi hermano, para Timoteo, no. Esto era vital para toda la iglesia, porque Timoteo se iba a ocupar de este don que él no iba a descuidar para ministrarlo a los hermanos. Mi hermano, usted no quiere estar en un lugar donde simple y sencillamente el engaño pasa por alto. Usted no quiere estar en un lugar donde la lámpara que también veíamos el jueves pasado a nuestros pies, que es la palabra de Dios, está apagada y no hay discernimiento. Usted no quiere estar en un lugar y no quiere confiar su vida a un lugar en el cual no hay ministros dotados de dones del Espíritu, porque usted entonces está en un lugar lleno de peligros. Usted está en un valle de sombra y de muerte sin la asistencia del Señor. Y eso es precisamente lo que le está diciendo acá. No descuides el don espiritual. Y se lo está diciendo a Timoteo, pero obviamente, hermano, si usted es un creyente bíblico, usted entiende que usted no necesita ser el discípulo del apóstol Pablo para entender que esta lógica le aplica a usted. Porque si usted no es capaz de discernir entre el bien y el mal, usted va a ser víctima de todo tipo de engaño. Usted va a ser víctima del error. Sí, es cierto. Los que estamos acá arriba tenemos que ocuparnos de esto, como se lo está diciendo a Timoteo. Pero para usted esto también es vital. Porque si usted descuida la palabra de Dios de tal manera, que lo permee de tal manera que usted está protegido, el don de Dios de darle el discernimiento de ver esta cosa está tan descuidado, lo que a usted le va a pasar es que tal vez desde aquí arriba estamos predicando la palabra de Dios, estamos dando enseñanza bíblica, pero usted se va a ir porque el enemigo le ha distorsionado lo que es la palabra de Dios. Tal vez desde aquí se le va a estar dando un sabio consejo que viene de Dios, pero usted lo va a interpretar al revés, porque usted está descuidado. Y si bien es cierto, nos debemos de cuidar los que estamos acá arriba, eso aplica para usted que está también sentado como una oveja recibiendo la palabra de Dios. Porque como ya le dije, usted también en muchos contextos como creyente se vuelve un pastor. Se vuelve un enviado del Señor.
Y eso es sumamente importante que lo entendamos. Hay algo interesante aquí respecto a cómo es identificado ese don espiritual. Dice que ese don espiritual le fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Primero nos vamos a ocupar de la imposición de manos. La imposición de manos, mi hermano, no es otra cosa que un simbolismo del traspaso de algo de un dador a un receptor. Por ende, cuando el presbiterio, cuando el mismo apóstol Pablo también se involucra en imposición de manos como mensajeros de Cristo, lo que están diciendo es que este es un don entregado por Cristo mismo. Lo que acá está enseñando el apóstol Pablo no es una especie mística de transferencia de poderes mágicos, ¿verdad? Sino que lo que está enseñando es una verdadera cadena en la cual desciende la autoridad dada por Dios. Cuando Pablo está hablando de la imposición de manos, está diciendo: el presbiterio te impuso manos en un reconocimiento. Ahora bien, la pregunta es: ¿este reconocimiento nace de qué? ¿En base a qué? Y aquí hay una palabra un tanto polémica. Esa palabra que ha llevado a que mucha gente no apta para el ministerio sea nombrada pastores, sean nombrados para el ministerio, que aparece acá, es la palabra profecía. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía. Mi hermano, usted tiene que entender el contexto en el cual el apóstol Pablo utiliza la palabra profecía en este momento. Nosotros hemos entendido que esta es una epístola que está siendo escrita inspirada por Dios. Nada más y nada menos profecía. Y nosotros entendemos que en los tiempos en los cuales la iglesia estaba siendo fundada, y lo hablamos un poquito y dimos ejemplos el jueves pasado, esos fundamentos estaban siendo visibles. El edificio de la iglesia, cómo la iglesia iba a comenzar a funcionar, era algo que estaba cambiando constantemente. Si usted se va a Hechos, por ejemplo, usted se va a encontrar una escena. ¿Cómo se elige aquel que va a sustituir a Judas? Echan suertes. Y ahí han salido 1000 interpretaciones. No, es que se equivocaron, realmente era Pablo. No, Pablo él mismo dice: yo soy apóstol a los gentiles. Él no es parte de los 12. Pero ¿y entonces por qué echan suertes? La Biblia se interpreta con la Biblia. ¿Quiénes echaban suertes en el Antiguo Testamento? Eran los sacerdotes, mi hermano. Eso era Urim y Tumim. Era la manera en la cual el Espíritu guiaba a los creyentes para poder tomar decisiones sabias. Pero en el capítulo siguiente todo cambia. ¿Por qué cambia en el capítulo siguiente, mi hermano? Porque en el capítulo siguiente viene la promesa del Padre. El Espíritu Santo desciende sobre los creyentes. Y al descender el Espíritu Santo sobre los creyentes, mi hermano, ya no hay más necesidad de echar suerte. Esa práctica desaparece. De la misma manera usted se va a dar cuenta cómo estas cosas van progresando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, no es una simple curiosidad que el libro de Hechos inicia en Jerusalén y termina en Roma, porque ahí se cumple el mapa prometido por Cristo mismo de cómo iban a ser llevadas las buenas nuevas del evangelio. Por ende, el rol que acá está utilizando la profecía, mi hermano, es bien importante entenderlo. Es un rol que tiene que ver con el hecho de que la palabra de Dios ha indicado que esta persona es apta para que se le puedan imponer manos. En este momento era válido utilizar
la profecía. Y vamos a leer Hechos 16 del 1 al 3. Para que entendamos a qué se está refiriendo Pablo con el hecho de que a Timoteo se le impusieron manos por la profecía. Hechos 16 del 1 al 3 dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Dese cuenta usted de algo. No hay ningún tipo de misticismo en el hecho que Timoteo es escogido como un siervo del Señor. Primero que nada, hablaban elogiosamente de él los hermanos. Si bien es cierto, en este periodo de la iglesia no estaban escritas algunas epístolas vitales para la vida de la iglesia, y por eso las hemos estado estudiando: Tito, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. La evidencia apunta que en la época del libro de los Hechos, hasta su final, estas epístolas no estaban escritas. Solo había una manera de poder confirmar a alguien y poder hablar elogiosamente de alguien, y era la palabra profética de aquellos hombres llenos del Espíritu, que por la palabra y la sabiduría de Dios que venía del Antiguo Testamento podían discernir también que alguien era digno de ser hablado de él elogiosamente. Por ende, aquí usted está viendo que para que Timoteo fuese bien visto, había un requisito, había un testimonio público, y ese testimonio público, mi hermano, estaba fundamentado en la palabra de Dios. En este momento, como le digo, las epístolas pastorales no estaban escritas, no estaban los requisitos de los obispos escritos como los tenemos hoy. Pero ¿cuál cree usted entonces que es la palabra profética que hoy nosotros debemos emplear para poder hablar elogiosamente de algún varón y poder decir: este hermano puede pastorear a las ovejas del rebaño del Señor? La palabra profética más segura que tenemos es esta, mi hermano. Esta Biblia que fue escrita y que nos habla todo lo referente y todo lo que tenemos que saber respecto a la obra redentora de Cristo Jesús. Esta Biblia es lo necesario para poder discernir entre el bien y el mal, entre las ovejas y entre los cabritos. Por ende, lo que aquí está diciendo Pablo es que el don espiritual de poder discernir las cosas que acabamos de hablar, que está en él, que le fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, tiene que ver con un don que fue impuesto por manos a través de la sabiduría que viene de la misma palabra de Dios, la Biblia. El presbiterio que aparece ahí, que no es algo menor, son precisamente todos aquellos que también cumplen con estos requisitos. Por ende, mi hermano, cuando nosotros vemos que Pablo lo está alentando y le está diciendo que él no debe de descuidar este don, y le está recordando que este don le fue conferido por medio de profecía y con la imposición de manos del presbiterio, le está asegurando a Timoteo: la palabra de Dios estaba afirmando tu ministerio, pero también estuvieron involucrados hombres fieles que validaron dicha palabra.
hombres saturados de la palabra de Dios que lo pudieran hacer. Y mi hermano, esto tiene una gran aplicación para el gobierno de la iglesia, pero yo no me quiero quedar ahí nada más. Esto tiene una gran aplicación para entender que cuando nosotros acá escogemos a nuestras autoridades eclesiásticas, lo hacemos a través de la profecía, lo hacemos a través de aquello que hemos estudiado ya en 1 de Timoteo capítulo 3, que hemos estudiado ya en Tito capítulo 1, esos requisitos que deben de tener los obispos, que deben ser irreprensibles, que deben ser maridos de una sola mujer, que no deben de ser dados al vino, que deben saber gobernar su casa, que deben ser aptos para enseñar. Y esa palabra profética es la que nos sirve para nosotros regirnos acá como iglesia y para que alguien se pueda levantar acá y predicar la palabra de Dios. Es confirmada por un presbiterio. Nosotros acá tenemos la mesa pastoral. Pero más allá de esto, mi hermano, esto también tiene una aplicación para usted. Porque no solamente tiene que ver con lo que está sucediendo en el gobierno de la iglesia. Mi hermano, usted que es un creyente, que usted también ha recibido dones, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre cada uno de nosotros de manera abundante. Solo veíamos en Tito, el abundante derramamiento del Espíritu sobre cada uno de nosotros nos garantiza el hecho de que nosotros somos partícipes de estos dones, mi hermano. Pero ¿sabe cómo usted puede validar esa palabra profética que yo le estoy diciendo ahorita? En el hecho que los demás hermanos van a poder experimentar y reconocer en usted la obra de Dios. Mi hermano, esto es vital para la vida de la iglesia. Es vital para las autoridades, porque si los que estamos acá estamos desautorizados por la palabra profética de Dios, no deberíamos de estar aquí arriba. Pero también aquellos hijos de Dios que no se rigen por sus palabras no deberían llamarse hijos de Dios. Y esta es una exhortación para todos nosotros. Porque si verdaderamente la imposición de manos ha llegado a nosotros, nosotros debemos de ser aquellos que como Timoteo se habla elogiosamente por parte de los hermanos. Y un hombre de gran sabiduría y gran fidelidad como es Pablo le podía reconocer como alguien que le podía acompañar en el ministerio. Pero ¿qué se dice de usted y de mí, mi hermano? ¿Qué esperan de usted y de mí en la congregación? No, a ese hermano mejor yo no le cuento nada. La última vez que le conté algo me fue a hacer pedazos. Fue a contar todo lo que le dije. No, yo con aquellos hermanos no me reúno. Vieras que solo a tijerear a todo mundo nos reunimos. Mira que el hermano es un gran tacaño. Puchica, de verdad que qué increíble. Me traía la cuenta pero con los centavos así cabalitos. Nunca perdona, pero ni un centavo. Sí, hermanos, cuentas cabales, amistades duraderas, ¿verdad? No estamos diciendo que no, eso sigue aplicando, ¿verdad? Que no me vaya a andar bajando después. Pero cuando usted empieza a ver un patrón de comportamiento, un patrón de idolatría, de pecado, que ya no se parece a un hijo de Dios, usted debe de preguntarse si esta palabra profética está confirmándolo a usted o más bien lo está señalando como uno de los del principio del capítulo 4, como un apóstata, como alguien que se ha ido en el engaño, en doctrinas de demonios. Y eso es vital, mi hermano, en el gobierno de la iglesia y es vital en la vida de la iglesia. La iglesia no puede funcionar si las autoridades no son autoridades bíblicas, autoridades que vienen establecidas por la palabra profética de Dios en las Escrituras, pero tampoco sin aquellos miembros sanos que viven la vida en la fe de una manera en la cual es evidente que la palabra profética se ha hecho verdad en sus vidas. No hay manera, mi hermano.
No hay manera. La imposición de manos para la designación de los ancianos, por eso no puede ser hecho a la ligera. Mi hermano, nada bien hecho, nada verdaderamente sabio se hace por una corazonada, se hace a la ligera. Si a usted el día de mañana lo llamamos de la mesa y le decimos: hermano, vení, unite a la mesa, fíjate que te necesitamos, y usted ve que estamos corriendo con eso, no solo nos rechaza la propuesta, sino que repréndanos. Porque esto no se puede hacer con ligereza. Esto es algo delicado. Estamos hablando de aquellos que van a representar a Cristo en el pastorado de sus ovejas, de su rebaño. Y esto es algo sumamente delicado. La ligereza es precisamente lo que más ha afectado en los últimos años a la iglesia de Dios. Empezamos a pensar todo con ligereza. Empezamos a pensar: no hay crecimiento. ¿Y por qué no hay crecimiento? Porque no somos lo suficientemente divertidos. Vistámonos de payasos aquí arriba. Ligereza, mi hermano. Es que mira, lo que pasa es que ahí se predica cosas muy pesadas, los hermanos salen lastimados, tenés que bajarle a ese mensaje. Ligereza, falta de sabiduría, mi hermano. ¿Dónde está la iglesia después de toda esa ligereza? ¿Ha prosperado? En números tal vez. Pero lo que usted mira de lo que se llama la iglesia de Dios, supuestamente allá afuera, la gran mayoría, no me quiero llevar a todos, pero la gran mayoría en su testimonio, en lo que se mira tanto en el púlpito como lo que se mira abajo en los miembros, el resultado de la necedad de aquellos que menosprecian la sabiduría y la enseñanza de Cristo Jesús. Por ende, estos no son aquellos que están en paz con Dios, más bien están enemistados con Dios. La ligereza es algo que nunca puede ser disminuido, mi hermano. Vamos a leer 1 Timoteo 5:22. Este es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, mi hermano, iba a tener una misión vital. Las iglesias estaban siendo fundadas. La iglesia de Éfeso, mi hermano, estaba en sus bases, en su infancia. Por ende, la labor de Timoteo era una labor en la cual él estaba nombrando constantemente ancianos para las iglesias, es decir, pastores para las iglesias. Pero Pablo le dice a su amado discípulo lo siguiente: no impongas las manos sobre nadie con ligereza. ¿Se acuerda lo que hablábamos de lo que es la imposición de manos, verdad? Compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Mi hermano, nosotros como autoridades de la iglesia debemos de ser los primeros en temblar ante esto. Si nosotros somos necios, si nosotros obramos como faltos de sabiduría, que no entienden juicio, que no entienden enseñanza, que no tenemos temor del Señor, sino que somos insensatos, que menosprecian la sabiduría y la enseñanza, que somos como Roboam, el hijo de Salomón, que recibe el consejo de sus amigos jóvenes necios. Si nosotros somos así, lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar con ligereza la iglesia de Dios, los ministerios que Dios ha dado,
los diversos dones que ha concedido al pueblo, porque no dudamos, mi hermano, que aquí hay muchos prospectos ancianos. No lo dudamos. No lo dudamos que aquí hay muchos prospectos a diáconos, a servidores, a líderes, que aquí hay muchas mujeres que pueden ser maestras de otras mujeres. No lo dudamos. Pero aquí no estamos corriendo con un plan evangelístico ni de discipulado explosivo. Es antibíblico, mi hermano. Apresurarnos es antibíblico. Por ende, no nos puede apurarnos. Más bien, examinémonos todos, porque somos personas que menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Un creyente bíblico es un creyente que cuando algo viene a su corazón lo examina a la luz de las Escrituras. Lo examina a la luz de las Escrituras. Lo lleva en oración. No se queda él solo con esto, sino que va con otros hermanos. Yo decía también la semana pasada, y lo voy a reiterar, va con otros hermanos mayores que él, más sabios que él, que tienen experiencia, que pueden decirle claramente las cosas desde una perspectiva futura. Usted debería de esperar eso de sus pastores, pero usted también debería de ser así. Por ende, mi hermano, cada vez que usted sienta que quiere correr con algo, mi hermano, calma. Si el Señor está mandando a las mismas autoridades a nunca imponer las manos de manera poco sabia, de manera necia, con ligereza, ¿cuánto más usted debería de tratar de ir haciendo letra fiel en la palabra de Dios? Pasos cortos, pero pasos fieles, honrando al Señor, viviendo en meditación de la palabra y oración. Aquel creyente que medita de día y de noche en la palabra de Dios es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mi hermano, en la palabra usted halla la reprensión. Nos pasa con mi esposa que a veces venimos, descuidamos el devocional y andamos como necios. Y andamos en la palabra y de pronto tomamos decisiones radicales en contra de nuestra lógica, y Dios nos lleva por el camino correcto. Y decimos, qué increíble, qué bendición es estar en la palabra. Y qué necios somos cuando no meditamos en ella, cuando no nos sumergimos en ella por semanas. Por ende, mi hermano, antes de usted pensar cómo está sirviendo usted, si está sirviendo un montón, si está sirviendo poquito, si aquel sirve más o menos, piense, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué dice este espejo de la palabra? Me he ido a verlo, he ido a revisar si el Señor se complace de mis obras o si la repudia. Porque mi hermano, dice la palabra de Dios, que el pueblo de Dios pereció porque le hizo falta conocimiento. Pero pereció. Por ende, el conocimiento no puede ser despreciado, mi hermano. Ni por nosotros que estamos aquí arriba, ni por usted. Despreciamos el conocimiento, somos necios. Despreciamos el conocimiento, actuamos con ligereza. Desde las autoridades hasta cada uno de los miembros. Mi hermano, si por algo usted no quiere ser recordado, es por un creyente arrebatado, apresurado. No. Usted sea un creyente bíblico. Usted tiene decisiones que tomar, vaya a la palabra. Usted necesita un consejo, busque hombres sabios que usted le consta que están en la palabra. No se vaya al grupo de cheros que sabe lo que le van a decir, que tal vez es lo que usted quiere oír, pero no lo que Dios le quiere decir. Si usted actúa con ligereza, usted va a compartir responsabilidad por los pecados de otros. Nosotros, los pastores, si actuamos con ligereza, no simplemente va a ser, mira, fulano me salió cohete soplado. Se veía con futuro el hermano, pero después ahí salió con un montón de cosas y se fue. No,
No, mi hermano, no es así. Si nosotros actuamos con ligereza, somos responsables. Y el pecado nos cuenta a nosotros. Debemos andar con botas de plomo, mi hermano. Sin temor, claro. ¿Temor al Señor? Sí. Con botas de plomo. Obedeciendo la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo: guárdate libre de pecado. Guárdate libre de pecado. Mi hermano, apresurarse normalmente es una acción bien amiga de tropezaderos, bien amiga de errores, de decisiones mal tomadas. Tal vez usted me dirá: la situación en la que yo estoy, pastor, es una situación que requiere que yo tome una decisión rápida. Pues entonces, mi hermano, no la tome solo, busque ayuda. Acá vemos, hermanos, no somos perfectos, pero que amamos la palabra, que juntos podemos apoyarle. Si usted está a punto de cometer una acción pecaminosa porque usted cree que eso es la única salida que usted tiene, mi hermano, créame, la desobediencia al Señor nunca es una salida. La desobediencia a la palabra de Dios nunca es una salida. El consejo de Pablo de guardarse libre de pecado no es un simple consejito cosmético. Tiene que ver, mi hermano, como vamos a ver el próximo jueves, con la misma salvación de los que predican la palabra y de los que la reciben. Guardarse libre de pecado es algo que debe de caracterizar a aquellos que han sido libres, hechos libres del pecado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entendemos que en este mundo, en esta era, en esta vida en la cual todavía no hemos recibido la gloria, seguimos pecando, mi hermano. Pero entendemos también que, como dice Juan, el que practica el pecado, es decir, aquel que es necio y menosprecia la sabiduría y la enseñanza, que es esta palabra que a usted le ayuda a discernir entre el bien y el mal, que a usted le ayuda a decidir correctamente o a entender lo que es pecado. Si usted se apega a esto, mi hermano, usted no puede ser de los que practican el pecado, que son del diablo. Porque la vida que ahora la vivimos en la carne, la vivimos en la fe en el Hijo de Dios. Hoy somos aquellos que no andan en la carne, sino que andan en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Mi hermano, una iglesia que no tiene este fundamento, una iglesia en la cual las escrituras no son las que validan los dones, que las escrituras no son las que permiten juzgar entre lo bueno y lo malo, una iglesia que no se toma el tiempo de esperar en el Señor, una iglesia que menosprecia la sabiduría y la enseñanza, no es una iglesia bíblica, no es la iglesia de Cristo y está expuesta a los embates del enemigo. Pero la iglesia de Cristo, edificada sobre la roca que es Cristo, dice el Señor: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Asegurémonos pues, hermanos, de pertenecer a esa iglesia y no a una falsa iglesia expuesta al enemigo. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra es perfecta, porque en ella tú revelas a Jesucristo, porque en ella tú revelas tu justicia, tu bondad, tu sabiduría, tu misericordia, tu gracia y tu amor. En ella tenemos la esperanza que es solo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque así como Timoteo, hoy nosotros hemos sido exhortados
a ocuparnos en las Escrituras y a no descuidar el don de Dios que nos ha sido dado a través de la imposición de manos. Gracias, Señor, porque esta es la forma en la cual tú nos hablas de manera profética para entender cuál debe de ser el gobierno de nuestras iglesias. Si aquellos que se paran a predicar son calificados o no. Pero este mismo principio nos ayuda a entender si nosotros verdaderamente somos creyentes bíblicos, somos ovejas del rebaño del Señor, o somos cabritos separados del Señor. Ayúdanos, Señor, a poder discernir estas cosas, a cuidar de ese don, y que otros hombres nos puedan servir como sabios consejeros en la palabra, para también nosotros poder medir si nuestro proceder está pegado o no a la voluntad de Dios. Que la vida en la iglesia nos ayude los unos a los otros, pudiendo testificar los unos con los otros, exhortándonos en amor los unos a los otros, para poder vivir la vida que refleja la vida de Cristo. Ayúdanos a entender quién es Cristo Jesús y quién somos nosotros en Él, para poder ser una iglesia viva. Cantemos. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Gracias, Señor Jesús, porque es a través de tu palabra que tú te muestras de esa manera. Esos ojos hoy brillando como el fuego, esa vestimenta tuya que es la santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera, enamorados de tu palabra, enamorados de Cristo Jesús. No solamente de palabra, sino en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.